Bueno, vamos a ver números primos y compuestos. Vamos a decir que un número es primo cuando tiene solamente dos divisores. Vamos a decir que un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores. Por ejemplo, si yo digo el 5, ¿quién me diría cuáles son los divisores de 5? Divisores de 5 serían 1 y 5. ¿Ven? ¿Cuántos divisores tiene? Dos divisores. ¿Cuáles son esos dos divisores? Siempre son el 1 y el mismo número. Vamos al caso del 8. ¿Cuáles serían los divisores de 8? 1, 2, 4, 8. ¿Cuántos divisores tiene? 4. Como tiene más de dos divisores, se llama número compuesto. 7. ¿Cuántos divisores tiene? 1 y 7. ¿Ven? Tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. Caso del 10. Divisores 1, 2, 5, 10. 4 divisores. ¿Sí? Quiere decir que es un número compuesto. Número 4. 1, 2, 4. ¿Ves? Tiene 3 divisores, es un número compuesto. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. Tiene que quedar claro acá que el 1, el número 1, ¿cuántos divisores tiene? 1. O sea que el 1 no es ni primo ni compuesto. Muy bien, lo que les aconsejo acá, que se arme, ¿sí? Que busquen la lista de números primos. ¿Sí? Por lo menos que se armen la lista de números primos del 1 al 100. ¿Sí? Lo buscan. ¿Sí? Vamos a empezar con alguno. 2. Primer número primo es 2. 3, 5, 7, 11, 13. ¿Sí? Y así busquen todos los números primos del 1 al 100 como para tener una lista y que me quede a mano para poder usarla. ¿En qué la vamos a utilizar? Todo número compuesto se puede descomponer como una multiplicación de números primos. ¿Sí? Entonces, vamos a la descomposición. Vamos a la descomposición. Descomposición de un número en factores primos. ¿Sí? O sea, todo número compuesto se puede expresar como la multiplicación de números primos. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa? Esta descomposición recibe el nombre de factoreo. ¿Sí? Cuando a mí me piden factorear un número, me están pidiendo expresar el número como una multiplicación de números primos. Entonces, por ejemplo, el 6 es un número compuesto. ¿Lo puedo expresar como una multiplicación de números primos? Sí, lo puedo expresar como 2 por 3. ¿Sí? A esto se lo llama descomposición, a esto se lo llama factorización, a esto se lo llama a expresar un número como un producto de números primos. Muy bien, vamos a otro. 10, por ejemplo, ¿ves? 2 por 5. 8. ¿Sí? Alguien diría 2 por 4. ¿Está bien 2 por 4? No. ¿Por qué? Porque el 4 no es un número primo. Entonces estamos hablando de descomponer un número únicamente con la multiplicación de números primos. Entonces sería 2 por 2 por 2, por ejemplo. ¿Sí? Que sería lo mismo que poner 2 elevado al cubo. ¿Sí? Recuerden, la multiplicación es la potencia, es una abreviación de la multiplicación. Si tengo 12, por ejemplo, sería 2 por 2 por 3. O sea, 2 al cuadrado por 3. Alguien dirá, y bueno, ¿se me va a ocurrir siempre mentalmente? No, la matemática puedo calcular las cosas. ¿Sí? Cuanto más utilizo seguramente la mente, mejor. ¿Cómo hago para calcular esto si no se me ocurre? Bueno, existe una forma donde pongo el 6, ¿sí? Si no se me ocurre el 2 por 3, hago una línea acá. Y acá voy a poner la única condición que yo voy a tener, que de este lado de esta columna, solamente números primos. ¿Sí? Entonces digo, bueno, vamos a hacer la división. Como yo necesito armar una multiplicación, voy al 6
dividirlo por números primos. Entonces el 6 es múltiplo de 2, por ejemplo. El 2 es número primo, entonces hago 6 dividido 2, resultado 3. Ahora, ¿por cuál puedo dividir al 3? Por 3. 3 dividido 3, 1. Entonces, ¿ven? 6 es lo mismo que 2 por 3. Vamos al 12. 12. 2, 12 dividido 2, 6. 6 dividido 2, 3. 3 dividido 3, 1. Entonces, ¿cómo puedo escribir al 12? ¿Ven? Como 2 por 2 por 3. O sea, 2 al cuadrado por 3. Muy bien. Y algo que quiero aclarar acá. El orden. Yo siempre tengo que empezar por el más chico, después el más grande. No. Lo único importante es que yo tengo que trabajar con números primos. ¿Sí? Observemos. Vamos a suponer. A mí se me antoja empezar por el 3. ¿El número primo? Sí. ¿Es divisor de 12? Sí. Entonces lo puedo usar. 12 dividido 3, 4. Ahora, sí o sí tengo que usar el 2. 4 dividido 2, 2. 2 dividido 2, 1. ¿Ven? Sigue siendo lo mismo. 3 por 2 al cuadrado. Si hubiese empezado por el 2. 12 dividido 2, 6. Ahora quiero seguir por el 3. 6 dividido 3, 2. 2, 1. ¿Ven? Sigue siendo lo mismo. Tengo 2, 2 y un 3. Para números más grandes, me dicen factoriar el 120. Entonces digo 120, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Entonces, ¿cómo puedo escribir al 120? Como 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Entonces sería, en vez de escribir 2 por 2 por 2, ¿cómo abrevio eso? 2 al cubo por 3 por 5. ¿Sí? Entonces, número primo cuando tiene dos divisores. Números compuestos cuando tiene más de dos divisores. Todo número compuesto se puede expresar como la multiplicación de números primos. Esta tabla me ayuda. Recuerden que en esta columna siempre tiene que haber números primos. ¿Sí? Por eso es importante que siempre tengan a mano la lista de números primos.